Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz. Que lleve tu En medio de los retos de la esperanza vida, por siempre hay un camino que nos doquier. conduce a la calma y a la confianza. Bienvenidos a Donde Caminos de haya Paz y Esperanza, un oscuridad, programa que nos lleve tu invita a descubrir luz. la paz interior, construir Donde relaciones haya más sanas pena, y mantener tus viva la ojos, esperanza. Señor. Les saluda Joseph Mayorga y junto con doña Aicha González damos Maestro, la bienvenida ayúdame a Caminos de a Paz y Esperanza. nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Qué bendición saludarles en el 16º programa de esta temporada 2026 de Caminos de Paz y Esperanza, donde cada semana caminamos juntos hacia esa paz interior que tanto necesitamos y esa esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Bueno, ya el 16º programa en este año, 16 semanas que hemos venido acompañándole a ustedes y les agradecemos, por supuesto, su escucha semana a semana de su programa Caminos de Paz y Esperanza. Y en el programa de hoy haremos un recorrido por la vida de San Felipe Neri, a quien celebramos cada 26 de mayo, conocido como el Santo de la Alegría por su humor santo, por su cercanía con Dios y sobre todo por evangelizar con gozo. En esta semana, también una vez que hemos dejado atrás el tiempo de la Pascua con la solemnidad de Pentecostés, vamos a celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad este próximo domingo 31 de mayo y nos permite recordar justamente ese misterio del amor de Dios en esa comunidad trinitaria. Y por supuesto, no podemos dejar de decir que cerramos este mes de mayo, un mes totalmente mariano, donde damos gracias a María como madre y compañera en nuestro caminar cristiano. Y antes de iniciar, quiero invitarles a hacernos una pregunta muy personal. ¿Estamos viviendo nuestra fe desde la alegría? Precisamente esta inquietud surge de revisar la vida de nuestro santo de hoy, San Felipe Neri. En italiano, a los Felipe se les llama Filippo. Podemos preguntarnos, ¿qué hace a este santo tan especial? Y es el hecho de que rompe muchos esquemas que algunos tenemos acerca de la santidad. Cuando pensamos en santos, a veces imaginamos personas extremadamente serias, silenciosas, contemplativas, algo así como casi inaccesibles. Sin embargo, San Felipe Neri, a quien recordamos, como bien lo dijo Joseph, cada 26 de mayo, nos muestra algo distinto. Nos enseña que la santidad puede tener una sonrisa, que la alegría es una herramienta para evangelizar y que el buen humor puede ser profundamente cristiano. Bueno, y esa es una característica que me llamó la atención para los amigos oyentes y doña Isha cuando conocí justamente la vida de San Felipe Neri. Me llamó particularmente la atención esta característica en la que hemos insistido, doña Isha nos ha insistido en la alegría, en el buen humor. Y es que a propósito de la alegría, recordemos que nuestro Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, puntualmente,
en el capítulo 15, versículo 11, nos dice, les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Y si nos vamos al contexto, esto pasa en la última cena, ¿verdad? Justamente en ese momento de intimidad de Jesús con sus discípulos. Entonces, en las florecillas de San Francisco aparece también esta enseñanza preciosa. La verdadera alegría no depende de aplausos, de logros o comodidad, sino que la perfecta alegría no está en que todo salga bien, sino permanecer en Dios. El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, que justamente significa en español la alegría del Evangelio, nos dice que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Entonces, si somos cristianos, debemos ser alegres. Así es, Joseph. Y bueno, vamos a recorrer un poco de la biografía de San Felipe Neri, quien nos cuentan que nació en Florencia, en Italia, un santo más italiano, para variar, como siempre digo. Y él nace en 1515, es hijo de Francisco Neri, Francesco se llamaba su papá, y su mamá se llamaba Lucrecia da Mozzano. Pues resulta que su madre fallece cuando Filipo tenía 8 años de edad. Él también tuvo dos hermanas menores de nombre Catalina y también Isabel. También cuentan que tuvo un hermano que murió siendo aún muy niño. Entonces él era el mayor, el primogénito, ¿verdad? Su padre era de profesión notario y era una persona que mantenía una gran amistad con los dominicos. Es así como Filipo recibió muchas de sus primeras enseñanzas religiosas de los frailes dominicos del monasterio de San Marcos, allá en Florencia. San Felipe estudia humanidades y vamos a recordar que las humanidades en aquella época es un conjunto de disciplinas académicas que estudian los aspectos esenciales de la existencia humana, que incluían la cultura, la sociedad, el pensamiento, el arte, la historia, la literatura, la filosofía y otros ámbitos característicos de la vida y de la expresión humana. Entonces, a la edad de 16 años, su padre lo envía a ayudar en los negocios a un primo de él en una comunidad que se llama San Germano, que está a los pies de Monte Cassino. Sin embargo, a nuestro santo no le interesaba el comercio. Cuando su tío viene y le pregunta que por qué no le interesa y que por qué no quiere hacerse rico, imaginemos que era un adolescente, ¿verdad? Y le responde, ¿para qué quiero ser rico si ya tengo a Dios? O sea, desde muy temprana edad, él tenía clara su relación con Dios, su comunidad con Él, en fin. Frecuentemente cuentan los historiadores que se retiraba a una pequeña capilla de la montaña que les comentaba ahora, de los benedictinos en Monte Cassino. Y es aquí donde la historia comenta que él concreta su vocación. Sin embargo, en 1533 decide marcharse a Roma. Qué sorprendente y qué gran enseñanza nos muestra San Felipe Neri, ¿verdad? Sobre todo como un niño que enfrenta la pérdida de su madre, ¿verdad? Y de un hermano, va a conservar una alegría tan notoria a lo largo de su vida. Y porque es algo que podemos ver todos los días, ¿verdad? Cuando un amigo, cuando un conocido pierde a un ser querido, pierde a una madre, pues todos vivimos un duelo diferente, ¿verdad? Y sin profundizar en el tema del duelo, pues hay muchas personas que les cuesta de pronto superar esa pérdida, por supuesto, sobre todo una persona tan importante como la madre. Y San Felipe nos muestra que sí se puede, ¿verdad? Sí se puede ver la alegría a pesar del sufrimiento y del dolor, porque no vamos a decir que San Felipe no le dolió, no lloró, sin embargo, la alegría a lo largo de toda su vida a pesar de esos momentos, incluso
Dicen que desde muy niño pasaba largas horas hablando con Jesús y que cuando le preguntaban, él respondía que estaba hablando con él. Él me escucha y a veces siento que también me responde. Qué bonita experiencia que podemos vivir todos los jueves, ¿verdad? En nuestra visita a Jesús sacramentado, también nosotros. Así es, Joseph, una experiencia maravillosa y podemos ver que San Felipe Neri desde muy pequeño se caracteriza por ser precisamente una persona alegre, cercana, espontánea, con una personalidad profundamente cálida. Y podemos leer en su historia que su familia, gracias a la profesión de notario de su padre, tenía una posición relativamente estable, que pudo haber elegido una vida tranquila, cómoda, predecible. Sin embargo, él y Dios tenían otros planes. Yo pienso que ya habían hecho un acuerdo, ¿verdad? En ese corazón de ese niño. Y justamente es donde inicia algo hermoso, porque Felipe era de esas personas que pienso yo que sentía dentro de su corazón que había algo más, ¿verdad? Es ese algo que no se puede explicar tan fácilmente, es ese llamado que muy posiblemente dice, mi vida tiene un propósito mayor, porque cuando él se traslada a Roma, buscando su camino, llega al lugar y no encuentra precisamente una ciudad idealizada o una ciudad perfecta, por el contrario, encontró una ciudad profundamente herida, donde aparece él lleno de alegría, de un deseo profundo de poder servir y de muy cercano con el pueblo. Y vamos a recordar el evento histórico que estaba aconteciendo en ese lugar. Pocos años antes, la ciudad de Roma había vivido un momento muy difícil, que fue un saqueo bastante traumático, narran los historiadores, que aconteció cerca de 1527. Un saqueo que llega con violencia, con hambre, con una gran devastación. A eso había que agregarle que llegaban continuamente peregrinos muy, muy pobres, personas muy enfermas, buscando un consuelo no solo material, sino también espiritual. Y había mucha necesidad, tanto material como del alma, porque Roma era en ese momento una ciudad con muchísimos contrastes. Por un lado la riqueza, la opulencia, por el otro lado la pobreza, dolor humano, grandes necesidades, como acabamos de comentar. Y San Felipe comienza haciendo algo muy sencillo, este, sin ser sacerdote, porque todavía no se había ordenado, comienza a acompañar a las personas, siendo un vivo ejemplo de las enseñanzas del Evangelio que aprendió de la mano de los dominicos y luego de la mano de los benedictinos. Visitaba enfermos, ayudaba a los pobres, acompañaba a los peregrinos, conversaba con quienes necesitaban, sobre todo aquellos que buscaban una palabra de consuelo. Muchas veces, amigos oyentes, andamos eh, pensando, tenemos la intención, ¿verdad? Claro que yo voy a ayudar, pero cuando tenga más tiempo voy a ayudar. Cuando esté mejor espiritualmente, me voy a acercar a Dios porque ahorita eh, ando en el pecado, y mejor voy a empezar un proceso. Entonces, mejor después, cuando esté mejor espiritualmente, voy a acercarme a Dios. Y hoy con todo esto que doña Aisha nos cuenta y nos comparte de San Felipe, nos recuerda que justamente el amor se empieza a vivir en cada momento de nuestra vida, haciendo eco también a la Evangelii Gaudium, a la alegría del Evangelio. El Papa nos dice que la alegría del cristiano, porque es un claro ejemplo, o San Felipe lo hizo concreto, no es ausencia de dolor y de sufrimiento, ¿verdad? Vemos cómo doña Echa nos explica que está el contexto del saqueo de Roma, hay mucha pobreza, hay mucha enfermedad, hay mucha necesidad, y sobresale ahí esa alegría y ese servicio de San Felipe Neri. Y el Papa entonces Francisco nos dice en la Evangelii Gaudium que esa alegría del cristiano no es una ausencia de dolor,
¿verdad? Como bien nos comentaba, escuchamos la muerte de su madre, de su hermano, y ahora esta circunstancia social que vive San Felipe, sino que la alegría del cristiano es que cuando llega el momento del dolor, cuando llega el momento de la enfermedad, el cristiano experimenta paz. Y esa es la forma en la que podemos acercarnos a los demás. Cuando hacemos vida en nosotros la alegría del Evangelio, la alegría de la vida, de un evangelio de amor, de un evangelio de paz, de solidaridad, los valores del reino, pues cuando llegue el momento de dolor, cuando llegue ese momento de dificultad en nuestra vida, no es que no nos va a doler, no es que no vamos a llorar, no es que no vamos a sufrir, es que allí en esa situación difícil vamos a tener paz e incluso vamos a tener la capacidad de dar palabras de paz, palabras de consuelo y palabras de fortaleza a aquellos que quizá están sufriendo aún más que nosotros. Así es, Joseph, y hablando también del servicio, ¿verdad? Y de la santa alegría, como decimos los franciscanos. Nuestro hijo menor, Francisco Javier, justamente antes de iniciar el programa, Joseph lo felicitaba a través mío porque el sábado recibió el sacramento de la confirmación. Y ayer, el domingo, estando en la misa de celebración de Pentecostés, él se acerca a ayudar a una señora quien andaba con su papá en silla de ruedas. En primer lugar, al observar el cariño y ese brillo en los ojos de esta persona que estaba en la silla de ruedas, me sorprendió muchísimo. Saludó a Francisco como si lo conociera de toda la vida. Y luego tanto él como su hija no paraban de darle gracias por la ayuda, que era pequeña, o sea, el trayecto era pequeño. Sin embargo, aunque a veces creemos que es un simple gesto, que es un gesto que va a pasar desapercibido, puede ser algo que cambie para bien el día de esa persona, ¿verdad? Porque se notaba el amor de esa hija por ese padre y sin embargo nos dimos cuenta que incluso ella sirve dentro de la iglesia y enfrentar cada día esa condición para los que son cuidadores es un desgaste por más amor que exista a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Es sumamente desgastante, ¿verdad? Uno quisiera como tener la capacidad de darles un recreo mayor incluso. Así es, doña Isha, y justamente por los amigos oyentes, es este tipo de ejemplos y siempre agradecemos, doña Isha, los testimonios que nos brinda, ¿verdad? Porque al final de cuentas es lo que, la intención del programa, ¿verdad? Eh, ver la vida de los santos y cómo la podemos aplicar en el día a día. Y esos testimonios nos ayudan a concretizar eso, ¿verdad? Esos ejemplos donde podemos pensar en los enfermos en nuestras familias, por ejemplo, eh, entre nuestros amigos, entre nuestras comunidades, porque por más amor y entrega, cuando llegan esos mini recreos, como dice doña Isha, aunque sea 5 minutos de alivio para esa persona, esa familia, con ese gesto, ¿verdad? Eh, que vamos, y esa frase que tiene doña Isha en sus videos, ¿verdad? Que nos ayudan a ver el lado amable de la vida. No sabemos con qué están lidiando las personas. Y si vamos nosotros con esa cara eh, ¿cómo es que decía el Papa en Francisco? De avinagrados, ¿verdad? Con esa cara amarga y la persona con aquella dificultad, también con aquel dolor que esperaba de nosotros una sonrisa, un gesto, ver el lado amable de la vida, ¿verdad? Un lado que llega fruto de una acción en la que podemos llevar un instante de alivio al otro, ¿verdad? Esa palabra, ese gesto, ese abrazo. Yo creo que a muchos nos ha pasado que cuando estamos conversando con alguien muchas veces sentimos el impulso de dar un abrazo, ¿verdad? Que aparte tal vez la persona no quiere tanta palabrería, es solo un gesto. Y a veces nosotros nos reprimimos, sobre todo los hombres, ¿verdad? Que tal vez nos están escuchando también, decimos, uy, no, es que, ¿qué va a pensar? Que, o va a ser un signo de debilidad. No, al contrario, ¿verdad?
es ese gesto, que ese instante, ¿verdad? Ese pequeño gesto, no para que nos vean, ¿verdad? Sino para inspirar a otros, a que puedan observar y decir, yo también puedo hacer eso. San Felipe lo pudo hacer en su tiempo. Este joven, que no dudamos de la buena enseñanza, del buen trabajo que está haciendo doña Isha y su esposo, ¿verdad? En la crianza y educación de Francisco Javier. Si este joven lo hizo con esta señora, porque en la parroquia lo tuvieron que haber visto ese gesto, ¿verdad? Eh, si Francisco Javier pudo, yo también puedo. Usted que nos está escuchando en este programa hoy. Si él puede, ¿por qué yo no? Que alguien pueda observar y decir, sí se puede tener ese gesto, yo también puedo ayudar, yo también puedo aportar un granito de arena, yo también puedo construir y hacer mejor día de esta persona, sobre todo si es una persona que carga el sufrimiento y que es evidente, podemos ver ese sufrimiento, ese dolor en una enfermedad o en una situación que comparten con nosotros, ¿verdad? Sí, ya se vi muy bien lo decías, a veces es ese gesto amable, ¿verdad? Que es en lo que yo insisto constantemente, a través del gesto amable de la vida, del lado amable de la vida. Hay otros gestos, por ejemplo, este, el sacerdote de la parroquia a la que nosotros asistimos con mayor frecuencia, él anda a pie, él no tiene vehículo para trasladarse y si estamos en Heredia y si tiene que ir a San José, él va en bus. Y por todo Heredia él se maneja caminando, ¿verdad? A menos que sea ya estrictamente necesario un bus. Entonces, nosotros normalmente cuando tratamos de ir a la Eucaristía de los sábados a las 6 de la tarde, a veces vamos los domingos, ahí, dependiendo de la agenda familiar. Pero cuando vamos los sábados a las 6, sabemos que él, saliendo de la misa, va directo eh, a visitar a los enfermos. Y es un trayecto, tal vez no es largo, pero ya es ahora, está oscuro, ¿verdad? Y demás. Y entonces nosotros siempre le ofrecemos que si quiere que lo llevemos. Y le decimos siempre, recuerde que aquí estamos cuando necesite que lo llevemos. O él a veces dice, no, no, hoy no tengo que ir, o hoy tengo que ir más tarde, tranquila, gracias. O, ¿verdad? Pero ya Francisco Javier va y se le para en la puerta de la sacristía, de verdad, como diciéndole, aquí estamos, aquí estamos. Y no es para que véame a mí, ¿verdad? Es un servicio que podemos dar eh, con todo el amor y la disposición del mundo, no nos cuesta nada. Y algo importante de escuchar a los demás. El sábado estuve con una persona que es muy poca para hablar y es hombre. Y resulta que de repente duró hora y media hablando y hablando y hablando y hablando. Y yo decía, wow. Realmente es el Espíritu Santo actuando porque lo único que él necesitaba era desahogarse. No ocupaba que le diéramos una solución a su dolor, a su realidad, a lo que está viviendo a nivel personal, a nivel laboral, ¿verdad? Pero era escucharlo, era todo lo que él ocupaba, que se le escuchara. Y eso es un regalo que podemos dar a nuestros hermanos. Y bueno, regresando a la vida del santo de hoy, porque hay muchos testimonios que podemos compartirles, no para que vean qué buena familia somos, que sí sabemos que nos esforzamos por ser coherentes con todo lo que Dios nos ha dado y ser testimonio y fruto, y, y que nos vean no porque queremos figurar, sino porque sí es posible. Y eso a veces se confunde con que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Pero a nivel personal siempre hemos creído que este tipo de ejemplos, este tipo de acciones, cuando las vamos compartiendo, que sean siempre para inspirar, para que otros vean que sí es posible caminar de la mano de Dios y de nuestra Madre en el cielo y continuar dando esos frutos. Y con San Felipe Neri hay un momento impactante en su vida. La tradición nos relata que durante una vigilia de Pentecostés, mientras él oraba muy intensamente, tuvo una experiencia espiritual extraordinaria. Y relatan que él
sintió una presencia muy, muy fuerte del Espíritu Santo, tan intensa que él luego la describió como un fuego interior que le quemaba. O sea, él sentía que el corazón le quemaba. Y históricamente, muchos años después de esa experiencia, dicen que el corazón de él le quedó físicamente más grande, algo que incluso los médicos comprobaron cuando le hacen la autopsia. Entonces, más allá de esta comprobación médica de su condición física, producto muy posiblemente de esta experiencia que él vive en un Pentecostés, lo importante a nivel espiritual es que él era un hombre que podemos decir lleno, inflamado del amor de Dios. Y a lo mejor eso explica muchísimo el motivo de su alegría constante, ¿verdad? Porque no era una alegría superficial, no era, ay, sí, voy a andar feliz porque está de moda. No, recordemos el contexto histórico del que hemos hablado. Por el contrario, era la alegría de alguien que se siente profundamente amado por Dios. Y volviendo a Francisco Javier, cuando estaba pequeño, entre mi esposo y yo, siempre le hacíamos un ataque de guerra de cosquillas, ¿verdad? Y era, buenos días, ¿cómo amanece? Y aquel ataque, ¿verdad? Y le hacíamos muchísimas, muchísimas cosquillas. Y como niño que era, ¿verdad? Se escuchaban aquellas carcajadas durísimo por toda la casa. Carcajadas que evidentemente contagiaban, que sentíamos que lo iluminaba todo. Y de hecho ahora que ya es un adolescente, ¿verdad? Y que pasan por esos altibajos emocionales y a veces lo vemos como un poquito serio y nos acercamos y le decimos, viene el ataque de cosquillas. Y él se, ¿verdad? Él dice, ay, no, 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 mamá, aléjate de mí, ¿verdad? Automáticamente ya le cambia el semblante porque el solo hecho de pensar que le vamos a hacer cosquillas, aunque ya no se las hagamos, genera esa sonrisa que andamos buscando. Pienso, doña Icha, que esto no es algo inherente, ¿verdad?, a la realidad de nuestras familias, sino que hay varios santos quienes son un gran ejemplo en nuestra fe, ¿verdad? Como así este testimonio, pequeño testimonio familiar que nos acaba de compartir, y la alegría particular de Santo Tomás, San Felipe Neri. eh, Podemos recordar, por ejemplo, el programa del 29 de enero, cuando hablamos de San Juan Bosco y de él aprendimos también cuando decía, sirvamos al Señor con santa alegría. Así es, con una santa alegría que además en los franciscanos, ¿verdad? Siempre saludamos con paz y bien y santa alegría. Entonces vemos que hay una constante de alegría en nuestros santos. Y curiosamente estaba pensando, y todos italianos, ¿verdad? Porque San Felipe Neri, San Juan Bosco, San Francisco de Asís, o sea, Italia fue cuna de santidad. Y nosotros también, ¿verdad? Acá, de este lado de la tierra. Y continuando con la historia, San Felipe Neri fue ordenado sacerdote en 1551, donde inicia una segunda etapa de evangelización, ¿verdad? Porque ya vimos que sin ser sacerdote, cuando llegó a Roma, ya había iniciado a su forma ese proceso, esa cercanía que él tenía con el pueblo, que escuchaba, que confesaba, que acompañaba, que conversaba, que le ganó el cariño de muchísimas personas. Y con el tiempo lo empiezan a llamar el apóstol de Roma. Y qué bonito que podemos desarrollar ese don que tenía San Felipe Neri, el de hacer sentir vistas a las personas, el que se sientan acompañadas a través de nuestra oración, que podamos tener ese gesto amable que tanto insistimos, que podamos enviarles un mensaje, realizar una llamada, que sepan que a pesar de la distancia, importan en nuestras vidas y que estamos presentes. Muchas veces creemos, muchas veces, ¿verdad? Cuando pensamos en evangelizar, cuando hablamos de anunciar el evangelio, de catequizar, creemos que es tomar la Biblia, ¿verdad? Y comenzar a recitar citas bíblicas o la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Hablar de documentos. No,
cuando la iglesia precisamente nos llama a ejercer eso, ¿verdad? Una escucha activa. Me gustó esa frase que dijo doña Aisha ahorita, de que las hace sentirse vistas, ¿verdad? Hoy dentro de tanto corre y corre, y algo que gracias a Dios aquí todavía no se ve mucho, pero en el gran área metropolitana sí, ¿verdad? De la cantidad de personas que habitan, que transitan por la calle y cada quien anda en su corre-corre y no nos detenemos a ver a la persona, ¿verdad? Hoy necesitamos sentirnos vistos, sentir que estamos viendo también a la otra persona. Eh, Eso nos invita a la iglesia hoy, a acompañar, a reconocer en el otro la necesidad de sentir que es tomado en cuenta, que vale, que tiene una dignidad, que se respeta y que se acoge como parte justamente de esta creación y este plan de salvación que Dios nos ha dado. Sí, yo sabía, y pensando en tomar en cuenta, en la universidad estoy llevando un curso y estábamos haciendo un trabajo en grupo entre una compañera y yo. Y entonces el profesor manda las observaciones, ¿verdad? Y yo como soy como atacada, diría, algunos. Yo ya me metí, hice los cambios y, ¿verdad? Y ya dije, ya está listo, lo voy a mandar. Y dije yo, ay no, no estoy, este trabajo es en grupo, no puedo tomar la decisión, ¿verdad? Porque a veces ese sentido de responsabilidad y de querer tener todo listo. Y yo dije, no, alto, pausa, detente. Mi compañera tiene que derecho a revisar y a dar su opinión y saber si quiere agregar algo más, aunque yo crea tenerlo todo claro, ¿verdad? Eso es parte también de permitirle al otro sentirse tomado en cuenta. Así que vamos pensando en qué momentos tenemos que hacer ese alto, pausa, detente, para que no nos gane ese ímpetu, esa voluntariedad, tal vez muchas veces, esa impulsividad que a algunos nos caracteriza más que a otros. Y si hay algo especial que tenía San Felipe Neri era su sentido del humor. Y algunos que nos escuchan se preguntarán, ¿cómo? ¿Un santo bromista? Y la respuesta es sí. Tanto que algunos consideraban su alegría como ridícula, imagínense. Cuentan que hacían bromas y cosas inesperadas. Y precisamente él lo hacía con un sentido de evitar la vanidad. O a lo mejor pienso que para llevar una luz de esperanza entre tanta oscuridad que rondaban a esos corazones allá por Roma. Y cuentan que en una ocasión apareció con media barba afeitada, imagínense. No porque estuviera distraído, sino que era su forma de recordarle a las personas que estaban alrededor que no debían vivir obsesionadas con las apariencias. Y también pienso que era su forma de enseñar que el ego necesita humildad. Y de vez en cuando, qué lindo se siente el poder hacer sonreír a los demás, ¿verdad? Incluso a veces hasta sin uno proponérselo, ¿verdad? Este, el otro día visitando al, al ortodoncista de Francisco Javier me decía, usted tranquila, que yo feliz. Yo estaba súper estresada, no les puedo explicar que en ese momento no me sentía así con la capacidad ni de sentir ni de inspirar paz. Y él hace esa salida y ya, o sea, ya me desarmó, me hizo sonreír, ya me cambió el canal. Y yo dije, "Ay, sí, la verdad es que sí, esto tiene solución". Y esa alegría dentro de la santidad creo que no significa volvernos rígidos o amargados, ni vivir con cara de no me hablen, ¿verdad? Estoy muy ocupada. Pienso que si San Felipe Neri nos hablara hoy, nos diría, Dios también habita en la sana alegría. Y era tanta, tanta su alegría que la iglesia le ofreció que se convirtiera en cardenal. Y él desde su humildad rechazó esa posición porque él no quería alejarse de los más necesitados. No significa que los cardenales estén lejos, significa que van adquiriendo tantas responsabilidades administrativas y eclesiásticas que evidentemente les va quedando cada vez menos tiempo para compartir con el pueblo y él amaba estar entre la gente, así que sencillamente declinó la oferta. ¿Qué quiere decir? Era parte de esa particularidad que él presentaba en cada día.
Y recordemos también que justo acabamos de celebrar Pentecostés y que uno de los frutos del Espíritu Santo es precisamente la alegría. Así que en definitiva estamos llamados a ser alegres, porque si usted no es alegre, eh, no creo, no quiero pecar contra el Espíritu Santo, pero si usted no es alegre, no demuestra su alegría, pues hay que poner en tela de juicio, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo en su vida, en cada momento de nuestra vida. Y esa es alegría, ¿verdad? No vacía, no una alegría de un chiste sin sentido, ¿verdad? No es alegría incluso como la ofrece el mundo, ¿verdad? Que nos reímos, nos puede doler la panza de la risa, del chiste muy bueno, pero pasó, ¿verdad? No. Esa es alegría, esa santa alegría, como lo hemos venido conociendo con San Felipe Neri. Por eso cada momento de nuestra vida. Y mucho más que en la vigilia le pedimos, en la vigilia de Pentecostés, que renovar en nosotros esos frutos y esos dones. Así es que, como hijos del Espíritu Santo, como instrumentos del Espíritu Santo, la alegría debe de fructificar también en nuestras acciones todos los días. Así es, y nuestro santo de hoy tenía una relación muy, muy especial con los jóvenes. Dicen que él no trataba de controlarlos, que por el contrario, los atraía a través de la música, de las conversaciones, que permitía espacios comunitarios y ante todo, imagínense su sentido del humor, sus risas. Me lo imagino también con una ternura, ¿verdad? Fruto de su vida de oración. Y todo esto hace que él llegue a fundar lo que hoy conocemos como la congregación del oratorio, que es un espacio donde las personas se reúnen para orar, para cantar, para compartir, reflexionar y crecer espiritualmente. Y pienso que estaba muy, muy adelantado a los tiempos. Imagínense, crear estos oratorios. En definitiva, tenía que ser algo, una obra iluminada por el Espíritu Santo. Sí, así es, sin duda, nos muestra la vida de los santos, esa acción del Espíritu Santo en la vida de estas personas. Y regresando a la pregunta del inicio, ahora con el papel y lápiz que sabemos que ustedes siempre tienen listos cuando van a escuchar Caminos de Paz y Esperanza, vamos a anotar y a preguntarnos. Si no tiene lápiz y papel, ir a buscarlo ahorita o pues ahí le retrocede la reproducción del programa y lo medita. ¿Cuándo fue la última vez que nuestra fe nos hizo sonreír? ¿Verdad? No un chiste, no reírnos del hermano, incluso que es algo muy diferente de reírnos con el hermano, ¿verdad? De reírnos del hermano, sino nuestra fe. Que usted dije, mira, es cierto, eh, esta alegría, esta sonrisa viene de mi fe, de la fe que vivo, de la fe que practico. Porque a veces vivimos la espiritualidad desde la obligación, ¿verdad? Desde el deber o la culpa. Y sin embargo, San Felipe nos recuerda que la alegría es un camino de santidad. San Felipe cumplía los 10 mandamientos. San Felipe iba a misa todos los domingos, pero no era una obligación, no era un deber, no era de que voy a ir a misa todos los domingos para que el Señor no me castigue, ¿verdad? No, en la culpa, no, desde la alegría. Esos mandamientos que tenemos hoy, esa obligación que tenemos de ir a misa todos los domingos, San Felipe la vivió con alegría y así también tenemos que vivirlo nosotros para poder alcanzar la santidad como Él. Sí, y parte de esa santidad, aquí hay un tema muy importante y era que San Felipe Neri era un gran confesor. Así que aprovechamos este espacio y este impulso para recomendarles a todos los que somos católicos el confesarnos al menos una vez al mes. Y si estamos en una condición que no nos lo permite, lo cual es totalmente comprensible, al menos acudamos a la dirección espiritual. Esforcémonos por vivir en la luz de la palabra. Elijamos un santo con el que nos sintamos identificados y así como siempre le decía a mis pequeños en la catequesis, ante todo preguntémonos constantemente, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y luego les agregaba, si esa respuesta a esa pregunta les genera paz, vamos por buen camino. Si no nos genera paz, hay que revisar y ya nosotros,
como adultos, ya no solo mis pequeños, a quienes siempre les hablaba del amor de nuestro Señor Jesús, y muchas veces hay que acudir a un sacerdote, a un diácono, a una persona dentro de nuestra iglesia que incluso sabemos que tiene el don de consejo. Y a propósito de San Felipe Neri, aprovecho para comentarles que hace más de 10 años, en un retiro mariano, tuve la oportunidad de hablar de la vida de él. Y precisamente a través de una historia testimonio que se le atribuye a nuestro santo de hoy, que incluso aparece la escena en una película que a veces proyectan de la vida de él, cuentan que una vez llegó un matrimonio a llevarle un chisme, ¿verdad? A nosotros nos encantan los chismes. Y él los escuchó y les puso de tarea ir a traer una gallina recién muerta. Y les dijo, se van a ir a traer la gallina y de camino, cuando vienen a verme, van a ir desplumando la gallina. Entonces, para efectos en el retiro mariano de ejemplificar esta escena, yo llevé una piñata en forma de gallina y le había dicho a la muchacha que me la elaboró toda linda que le pusiera muchas, muchas, muchas capas de papel crepé que parecieran las plumas de la gallina. Entonces, este matrimonio hace la tarea, este, y cuando llegan, les dice, ok, ¿dónde están las plumas de la gallina? Dice, las dejamos por el camino, tal y como usted nos lo pidió. Muy bien. Ahora se devuelven y recogen cada pluma que botaron y se la vuelven a pegar a la gallina. Ustedes se imaginarán la cara, ¿verdad? De aquellos esposos que se volvían a ver y volvían a ver a San Felipe como diciendo, este se volvió loco, ¿verdad? Y ellos le dijeron, pero es imposible, eso ya no se va a poder hacer, no podemos recuperar las plumas que posiblemente hasta el viento se las llevó o ya las pisotearon o quién sabe dónde quedaron porque además el camino era largo. Y él les dijo, precisamente, así es lo que sucede cuando andamos hablando mal de otras personas o esparciendo rumores que no son ciertos. Nunca más ni la persona vuelve a recuperar su reputación, ni nosotros volvemos a hacer lo mismos. Así que imagínense esta enseñanza. Y hablando de humor y chistes y la alegría, ahorita que doña Isha comentaba su experiencia de la catequesis, de qué haría Jesús en mi lugar, hay un chiste que dice tomar o sacar a latigazos y echar a los mercaderes. Es una de las opciones, ¿verdad? Bueno, no me hagan caso a ese chiste, porque la enseñanza poderosa de este programa es justamente que muchas veces creemos que las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Y no siempre es así. Una palabra puede sanar y también puede herir profundamente. Y qué actual resulta la enseñanza en estos tiempos de redes sociales, ¿verdad? Donde más nos comunicamos, donde más rápido viaja la información, mensajes reenviados, rumores compartidos sin verificar. eh, Hoy están de moda esos grupos, ¿verdad? Donde uno puede participar anónimamente y entonces subimos una foto y decimos algo que no es, ¿verdad? Solo para perjudicar a esa otra persona. Entonces, San Felipe nos recuerda que la alegría cristiana no se puede construir destruyendo la dignidad del otro, porque recordemos que la alegría es fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando ya para sonreír o para hacer reír tengo que pasar por encima de la dignidad de una persona, de la dignidad del otro, del hermano, pues, y eso ya no es alegría cristiana. Así es, Joseph, para nada. Y antes de despedirnos de este mes en el que tradicionalmente la iglesia dedica con tanto cariño a nuestra Madre en el cielo, nuestra Madre Santísima, la Virgen María, un mes en el que muchos hemos rezado el rosario, que hemos recordado advocaciones marianas, que hemos visitado templos
encendido una velita a través de la novena que hicimos, primero a Nuestra Señora Fátima, luego a María Auxiliadora. Em, Incluso sé que hay un grupo que celebra la advocación de la Virgen de las Victorias este próximo fin de semana. Simplemente lo que hayamos hecho, eh, podemos sentir ese consuelo de saber que tenemos una madre que nos acompaña desde el cielo en nuestro día a día. Y precisamente en la homilía del domingo de Pentecostés, un sacerdote compartía que él perdió a su mamá a los 13 años y que cuando él perdió a su mamá, él va y le dice a su abuelita que por favor, que si ella quiere ser su mamá, ya que su hija para la abuelita no estaba, ¿verdad? Que era la madre del sacerdote. Y resulta que él ingresa al seminario y poco tiempo después de ingresar al seminario muere su abuelita. Y él nos compartía su testimonio de que él llega llorando donde María Auxiliadora y le dice, por favor, yo ya no quiero mamás que se mueran, porque se le habían ido sus dos grandes amores, ¿verdad? En ese orden, primero su mamá, luego su abuelita. Y qué doloroso para ese joven ingresar al seminario. Es un gran sacerdote, es maravilloso él, y sin embargo, qué hermoso pensar que nuestra Madre en el cielo nunca compite con Jesús, que por el contrario es Él siempre que nos lleva hacia Él, que ella nos enseña su ternura, su disponibilidad, su escucha, su servicio silencioso y su confianza plena en Dios, incluso cuando no entendemos del todo el camino que debemos seguir. Así que queremos dejarles una última pregunta para esta semana y es, ¿qué aprendimos de María durante este mes? A lo mejor a confiar más, a guardar silencio cuando hace falta, a servir con humildad, a acompañar con amor, a escuchar, a sostener a otros con ternura. Porque cerrar este mes de mayo no significa despedirnos de María. Por el contrario, implica llevar su ejemplo con nosotros cada día del año. Y justamente el 31 de mayo, si no hubiera caído domingo, ¿verdad? Porque el domingo tiene preeminencia sobre las celebraciones litúrgicas, celebraríamos la fiesta de la visitación. Qué bonito cómo iniciamos el mes con San José Obrero, ¿verdad? Decía doña Isha, como aquel esposo que le abre la puerta a la esposa, ¿verdad? Caballerosamente para que celebremos todo este mes y cerramos este mes de mayo después de todas esas vocaciones marianas que hemos celebrado, eh, Fátima, Auxiliadora, dos de las más grandes, ¿verdad? Eh, y, y cerramos con la visitación de la Santísima Virgen María, es la fiesta que, como les decía, si no hubiera caído domingo, estuviéramos celebrando este próximo 31 de mayo. Ese servicio, esa disponibilidad, esa característica de María, como decía doña Isha, no nos vamos a despedir de María, sino que ese ejemplo de servicio, de acompañar, de llevar la alegría, porque llevaba al Señor, de llevar palabras que se necesitan escuchar, que María cierra este mes, pues nos acompañe también y lo pongamos en práctica el resto del año. Y antes de pasar a la oración final, pues recordarle que este programa, Caminos de Paz y Esperanza, usted lo puede escuchar todos los jueves. Se comparte el episodio nuevo en Spotify y en YouTube. Puede buscar los canales Caminos de Paz y Esperanza. Y en el Facebook, en el perfil Aisha Inspira, ahí los que nos pueden ver saben cómo se escribe Aisha, ¿verdad? Aisha Inspira. Ahí todos los jueves puede vernos, si quiere ponerle cara a estas voces, verá si nos escucha por Spotify o en YouTube, pues ahí puede también vernos. Y en Facebook, en Aisha Inspira, ahí está todos los jueves, se comparte un programa nuevo. Si nos está escuchando hasta hoy, pues lo invitamos también a ir a los programas anteriores, lo invitamos a compartirlo, ¿verdad? Tal vez, muchas veces, tal vez una mala costumbre, pero puede ser muy bien, porque escuchamos algo, esto le puede servir a mi esposo, esto le puede servir a mi hijo, esto le puede servir a la suegra, esto le puede servir a mi mamá, a mi papá. Eh,
bueno, sí, primero a nosotros y después compartiéndolo a ellos, también puede ayudar, puede hacer tanto bien, sobre todo a nuestros enfermos, a quienes le enviamos un saludo a aquellos que están viviendo y pasando el momento de la enfermedad, del dolor y que nos escuchan semana a semana. Así es que comparta también este programa con aquellos que lo necesitan. Así es, Joseph, y ahí donde nos encontramos, nos vamos a disponer para esta oración. Y como decía San Felipe Neri, que sintamos que no solo Dios nos escucha, sino que muchas veces nos responde. Y vamos a decir juntos, amado Jesús, gracias. Gracias por recordarnos a través de San Felipe Neri que la alegría también puede ser un camino de santidad. Gracias por nuestra Madre, la Virgen María, que durante este mes nos ha acompañado con inmensa ternura. Enséñanos a vivir una fe alegre, humilde, cercana. Ayúdanos a acompañar, a servir con disposición y a ser mensajeros de tu paz y de tu esperanza. Que al mirar a María aprendamos a decir sí con confianza. Amén. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de Gracias por tu acompañarnos en Caminos de Paz y paz, Esperanza. Que cada palabra, que cada lleve tu silencio y esperanza cada por nota de hoy doquier. nos ayuden a vivir con más paz en el corazón y Donde esperanza haya en nuestro caminar. oscuridad, Si este mensaje lleve tu tocó sus corazones, le invitamos a compartirlo con alguien que lo necesite. Y les donde esperamos el haya próximo jueves para pena, seguir tu compartiendo juntos gozo, este viaje Señor. hacia la paz, la esperanza y la confianza Maestro, plena en Dios. ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón.